Muy interesante entrevista la que vamos a tener, Fátima, porque se encuentra con nosotros Hugo Ñopo, él es investigador de grado, economista, voceado para muchos cargos, ¿no? Últimamente, pero de un perfil bajo y a quien le agradecemos ahora su presencia por la importancia del momento que estamos viviendo. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenos días. Hay inquietud por lo que va a pasar con el sector educación. Ha entrado a alguien con mucha experiencia, como es Sibylle Wechsler, pero en un contexto en el cual se había avanzado mucho en una reforma con características sobre todo de gestión, contra viento y marea. Hay que recordar toda la batalla que fue, digamos, asentar una superintendencia universitaria en un negocio que se había vuelto descontrolado. Y bueno, ahora la discusión está muy centrada en el tema, por supuesto, de la continuidad de la reforma magisterial, pero ahí está la SUNEDU y también hay que tenerle un ojo puesto. Yo quería, como siempre a cualquier ministro, le comentaba fuera de cámaras, se merece un periodo de gracia para ver, ¿no?, cómo va a sentarse en el cargo y esperamos que la experiencia de Wechsler lo haga tomar buenas decisiones. Viéndolo en positivo, ¿cuál debería ser el norte del nuevo ministro de Educación? ¿Qué es lo que se debe proteger, asentar y hacia dónde se debe apuntar? Vamos primero con el tema escolar. Bueno, el punto neurálgico, el punto central que estuvo en las discusiones de la huelga es la carrera pública magisterial. Una carrera pública magisterial donde haya dos pilares concurrentes, coincidentes. Uno, mejores remuneraciones, mejor estatus de la profesión docente, pero junto a ello, paralelo a ello, altas exigencias, mejores estándares para la profesión docente. Hacer que el mérito importe. Solo así, con esa combinación de mejores remuneraciones y mejor consideración al mérito, la carrera docente va a progresar. Esa es una tarea de largo plazo. Y evidentemente desde la plataforma de los maestros y desde la dirigencia radical, ni que se diga, esta parte de las exigencias pasa a segundo plano. Si se cede ante eso, pues quienes pierden son los chicos. Exactamente, exactamente. Y la tentación de corto plazo es hacia ceder. La tentación de corto plazo es, bueno, hagamos de repente primero una prueba que sea de mentiritas o que quienes fallan no reciban sanciones y sea útil solo para quienes no fallan. La verdad es que esos pequeños detalles de corto plazo tienen implicancias de largo plazo. Lo que importa para el largo plazo es mantener esto, alto estatus y altos estándares. Contamos con señales que ya nos pueden dejar ver si esto se va a mantener en el esquema que usted está describiendo. Hay que estar alertas porque las primeras declaraciones del ministro Wechsler no han sido del todo claras, contundentes, categóricas. Hay que estar alertas, pero también hay que estar alertas porque el gremio docente está ahí. El gremio docente está anunciando nuevas medidas, el gremio docente también está haciendo ciertas cosas que hay que estar alertas. ¿Qué pasa si es que finalmente, bueno, ya el señor Castillo Terrones, por ejemplo, está en una suerte de gira, visitando colegios, visitando a maestros, diciendo que se desafilien del SUTEP para poder crear este nuevo sindicato, ¿no? Sí. Este tema del radicalismo se juega mucho políticamente con él, ¿no? Yo juego a ser radical porque, claro, mi audiencia está demandando mejores condiciones y yo se las puedo ofrecer desde un radicalismo. Entonces habrá que ver qué tan radical eso no es. Pero ¿entraña un peligro la atomización del gremio? Totalmente, totalmente. Justamente una de las cosas que hemos visto en la última huelga es esa poca posibilidad de diálogo como consecuencia de la atomización del gremio. Lo mejor que puede suceder hoy para la educación de este país es una consolidación del gremio docente, una consolidación del SUTEP. Y en esa consolidación también valga la pena decir, ya deberíamos estar curados de radicalismos, esos radicalismos que llaman a posiciones mesiánicas, que prometen soluciones inmediatas a los problemas. La verdad es que no nos llevan a mucho, no nos llevan a mucho. La educación es un tema de largo plazo. Resolver el problema de la educación es de largo plazo. Mejorar el estatus de la profesión docente es de largo plazo. Y ahí deberíamos todos sumar hacia ese mismo norte. En lugar de estar censurando ministros. Otro frente es el universitario, que lo que le decía, se pierde un poco de vista ante la coyuntura y la urgencia. Pero el hecho es que Jaime Saavedra pasó buena parte de su gestión, yo creo que incluso inesperado para él, se embarcó en un tema, él estaba en el tema educativo escolar, y claro, se mueve el tema de la supervisión universitaria en el Congreso y al final las circunstancias llevan a que se dé un proceso que yo creo que al final fue muy positivo.
que es el tema de la supervisión. Ahora que estamos viendo el licenciamiento de las universidades, resulta que hay muchas universidades privadas que han seguido abriendo filiales cuando había una moratoria de 5 años para abrir filiales en provincias. Y vemos filiales todavía en garajes, al lado de casinos. Eso ha estado funcionando y eso se supone que se va a cerrar con el licenciamiento. ¿Cuáles serían los peligros que enfrenta la SUNEDU en una situación como esta? Siempre hay un sector político listo y dispuesto a volársela, ¿no? Sí, porque recordemos también que este negocio educativo es un negocio altamente rentable. Si uno ve en la bolsa de valores cuáles son las empresas del país más rentables, uno va a ver que el sector económico más rentable es minería y hidrocarburos. Como es de esperarse. Sí. Como es de esperarse. El segundo más rentable son los servicios financieros. Pero ahí, debajito nomás, están los servicios educativos. Imagínese. Es un sector altamente rentable. Un negocio altamente rentable que además maneja un segmento del mercado bien grande. La educación superior más o menos recibe en este país 1 punto del PIB. Pero ahora, de ese punto del PIB, la cuarta parte, 0.25 del PIB, son exoneraciones tributarias que también juegan un rol importantísimo dentro de todo esto. Entonces, es un negocio grande, altamente rentable, con muchos beneficios tributarios y elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, grandes intereses hay, enormes intereses. Y entonces hay que estar muy atentos a lo que pasa. Y muchos parlamentarios fujimoristas fueron los que se resistieron grandemente a lo que es la SUNEDU. Y entonces, déjame redondear solo un segundo. Hay 2 elementos sobre los que tenemos que estar muy alertas. Uno, la moratoria. La prohibición de crear nuevas universidades, que duraba 5 años, termina ahora en diciembre. Si es que no hacemos algo, en enero se pueden crear nuevas universidades, con todos los problemas que acabas de mencionar, con toda la precariedad que acabas de mencionar. Y sin duda todos estos que han ido contra la ley, creando estas filiales, están esperando ese levantamiento para poder adecuarse de alguna forma. Ese es un punto. El otro punto al que hay que estar alertas es que el periodo de la superintendenta Macías termina también en diciembre. En diciembre o en enero, termina dentro de 3 o 4 meses. Una gran pregunta ahí es si se le va a renovar la confianza, si se le va a renovar un periodo adicional para que ¿se le debería renovar la confianza a Macías? Yo creo que sí, porque la continuidad en la educación es importante. Nosotros acabamos de pasar un periodo demasiado accidentado de 3 ministros de educación en el lapso de 1 año. Eso no es correcto, eso no está bien para un tema de largo plazo como es la educación. Entiendo que el ministro se va a reunir con Macías esta semana, esperemos pues que salga humo blanco de esa reunión. Ahora, de ahí, el detrás de cámaras es probablemente más importante que lo que vemos, ¿no? Y se había renovado el equipo del ministerio de manera pues importante, ¿no? Como suele ocurrir lamentablemente en estos casos, esto no es exclusivo de esta situación, la gente se va. Y lo que hemos sabido es que la gente se está yendo y está siendo reemplazada. Veremos, en fin, la calidad de los equipos. Pero, ¿qué debería tomar el ministro en cuenta a la hora de orientar esta renovación de personal? Obviamente, cuando llega un nuevo ministro a un sector, va a atraer a su gente, a la gente de su confianza. Eso es comprensible. Lo que tiene que suceder aquí es una combinación de esa gente de confianza con algunos otros funcionarios de carrera, con algunos que tengan la memoria histórica de la institución y que juntos puedan ir trabajando. Lo que lamentablemente en estas primeras semanas se viene viendo es que hay una fuga bien grande, como viene señalando, de mucho talento en el ministerio. Hay que prestar atención a ello también. Y había un tema que a mí me parecía sumamente importante, que es el tema presupuestal. Si bien la reforma viene de atrás y el criterio meritocrático se impone con Chang, ¿no? Desde el gobierno aprista, o sea, hay un cambio y Wexler participa de toda esa dinámica. Si bien ocurre esto, es durante la gestión de Saavedra que el presupuesto da un salto exponencial. Y según lo que me han explicado, es no solamente porque Saavedra era economista, sino que tenía conocimiento de cómo funcionaba el MEF y se jala gente del MEF para su equipo de presupuesto. Entonces, una cosa es hablar con el MEF como, por favor, a ver, ¿no? Ministro, puede darme... Y otra cosa es hablar de tú a tú, sabiendo exactamente cuáles son las necesidades y cómo se manejan los presupuestos. Entiendo que ese equipo también se está desarmando. Habría que prestarle atención también a eso. Bastante atención. Porque el presupuesto tiene que seguirse incrementando de manera importante. Si estamos hablando de educación, no es que nos podamos quedar con el presupuesto estacionado año a año. Claro. Pre-Saavedra, nuestro país gastaba 3.2% del PBI en educación, 3.2%. Después, 3.2%. con la gestión de Saavedra saltamos a 3.7%. Medio punto del PBI es un salto enorme, gigantesco, que se consiguió en esa gestión. Pero ahora miremos estas estadísticas desde el punto de vista del individuo, del estudiante. Nosotros somos un país que invierte $1.200 por estudiante por año. 1.200. Es algo así como $100 mensuales.
Pero ¿cuánto invierte México? México invierte el doble, $2.400 por estudiante por año, por cada persona en cada año escolar. ¿Cuánto invierte Chile? Chile invierte el triple. Entonces, estos números te dan una idea de cuán rezagados estamos. Y eso que en Chile todavía hay una discusión en torno a la educación pública y cómo debe ser gratuita e invirtiendo el triple que nosotros. El triple, exactamente. Y mira los comparadores que te he puesto. Te he hablado de México, te he hablado de Chile. No me estás hablando de Noruega ni de Suecia. Bueno, si yo te hablara de Finlandia, te diría que ellos invierten 12 veces lo que nosotros invertimos por cada estudiante por año. Entonces, estamos muy rezagados, demasiado rezagados. El camino por delante todavía es muy largo y requiere el consenso, requiere la unidad, el trabajo de todos, que todos sumemos en este carro, en este barco de la educación, que como digo, es un tema de largo plazo y todos tenemos que apoyar. Muy interesante, Hugo Ñopo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Economista, investigador de Grade. Nosotros vamos a una pausa. Nos quedamos con todas estas ideas, con todos estos números, con todas estas urgencias, con toda esta necesidad de consenso en torno a la educación en la cabeza. Reflexionaremos sobre ello rápidamente y regresamos después de esta breve pausa.